Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Les tenemos el día de hoy un nuevo podcast, esta vez muy interesante, por cierto. Les comento esto porque es un podcast diferente a todos los demás que hemos tenido. Tenemos aquí a una personalidad que, déjenme les cuento un poquito, se ha dedicado a lo que es una área que en ocasiones, pues nosotros le damos un poquito, muy poca importancia, pero que realmente tiene la importancia y mucho más en nuestro México, que es un México con bastante cultura. El día de hoy tenemos a una personalidad que es del Estado de México, Ujú. ¿verdad? Y que ahorita él solo se va a presentar, es el Chet Alberto Vázquez Segura, Segura. ¿verdad? Chet Alberto, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes y un poquito nervioso por lo de la entrevista, pero estamos bien. No se preocupe, así es al principio, pero luego se va a ir acostumbrando. Che, Eh, pues qué bueno que nos acompaña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjeme le digo que este espacio, pues es para que las personas que nos están escuchando se metan a este mundo de la gastronomía, porque en ocasiones fíjese que pensamos que la gastronomía solamente es pues, hacer comida, ujú. pero realmente no es nada más eso. Detrás de la gastronomía, que es una de las principales necesidades del ser humano, es toda una historia que viene detrás de esto desde la era prehispánica y más atrás. Entonces queríamos nosotros entrevistar a una persona que tuviera esa especialidad, Chef Alberto. Usted es chef, ¿verdad? Soy chef. Ya llevo alrededor de 12 años en la profesión y mostrando la gastronomía y buscando información, apoyándome con antropólogos dentro de lo que es la rama gastronómica de en algunos estados, sobre todo el estado de Puebla, que es uno de los estados íconos de la gastronomía mexicana, y también el estado de México, que es uno de los lugares donde, como ya lo dijo, el lugar donde nacieron mis abuelos, mi mamá, y pues realmente las tradiciones que nos han pegado que nos han dado desde la infancia y posteriormente lo que les vamos a dejar también a nuestros hijos o a las nuevas generaciones. Muy bien. Pero vamos hablando un poquito del chef Alberto. A ver, Ujú. usted es del Estado de México, ¿qué edad tiene, chef? Yo tengo 42 años. 42 años. Ujú. A ver, dígame, ¿estudió la gastronomía hace 12 años? No, la estudié realmente hace 25 años. 25 años. 25 años, no me apena decirlo, sí la estudié un poquito ya mayor, eh, pero como comentaba al inicio, la gastronomía es muy misteriosa, o realmente la gente que se dedica a trabajar en este gremio, porque todos tenemos un fin común. Hay gente que, por ejemplo, en mi juventud, bueno, a los 16 años yo empecé a dar clases de natación y notábamos nosotros como profesores niños que tenían la facilidad de poder interactuar en el agua y la agilidad o la destreza que tenían para poder participar en competencias y Sí. llegar también a ser deportistas de alto rendimiento. Nosotros decíamos, tiene agua en las venas. Ok. Lo mismo pasa con la gastronomía. Hay gente que nace con el atole en las venas. ¿Por qué decimos atole? Porque nosotros somos mexicanos y lo que nos identifica, o somos hijos del maíz, como así se nos clasifica, tenemos atole en las venas. Y Ok. todo chef tiene una historia distinta, pero vamos enlazados desde la curiosidad, en una edad infante, y por azares del destino vemos otro tipo de ramas, pero siempre nos enfocamos a la gastronomía, como que la gastronomía nos jala mucho a esta profesión y llegamos a juntar una rama junto con la gastronomía. En este caso, eh, yo trabajé mucho con una profesora de folclore mexicano Sí. e hicimos un proyecto, juntamos gastronomía con el folclore. Y en su momento mucha gente nos decía, oye, pero ¿qué tiene que ver la gastronomía con el folclore? No tienen, o sea, no se llevan, no tiene nada que ver. Y mostramos nosotros por medio de la historia, por medio de bailes,
este, exhibiciones de platillos emblemáticos de la cocina mexicana y que llevaban también enfocados a las danzas. Sí. Mostrando también tradiciones prehispánicas. Antes de las cosechas se hacían danzas y se pedía permiso a los 4 puntos cardenales para que se les diera la abundancia, y durante esa ceremonia se hacían también danzas para que se diera la fertilidad a la tierra. Sí. Entonces ahí es donde nosotros mostrábamos que la danza y la gastronomía tienen mucho que ver. Sí. A ver, Chef, nomás que se me adelantó, fíjese. Ajá. A ver, usted dice que empezó tarde. ¿De dónde le nació? Él dice que nació con atole, ¿verdad? Por la cuestión del maíz. Atole, ajá. Pero ¿desde cuándo usted supo esto? O sea, para no irnos tan adelante, a ver, ¿de dónde supo usted que le iba a gustar la gastronomía desde chico? ¿Desde qué edad usted sintió esta parte? Desde niño, se podría decir, desde que yo tengo uso de razón, a la edad de los 5 o 6 años, como lo comento, mis abuelos son de un poblado que se llama Almoloya del Río en el Estado de México. Sí. Cuando me tocaba ir a fiestas, bodas, 15 años, primeras comuniones, siempre hay un grupo que se ofrece a hacer el arroz, mole, el pollo, tortillas hechas a mano, el moler el maíz. Sí. Antes era de forma manual, ahora ya lo están haciendo ya con la ayuda de los molinos, pero la forma de hacer las tortillas hechas a mano todavía lo están llevando. Yo veía a mis tías y me llamaba mucho la atención el querer hacerlo, o sea, como la destreza que ellas tenían al momento de el amasar, el aplastar la masa, el cómo la agarraban, bailaban la masa y posteriormente la ponían en el comal. O sea, todo tenía un ritmo, yo veía que era un ritmo al momento de que ellas las ponían. Desde los 5 años. Desde los 5 años. Y empiezan mucho los tabús. En ese entonces estamos hablando de 1984, más o menos. Sí. Yo quería agarrar la masa y una de mis tías me ve y me dice: no, hijo, tú no la agarres, porque si tú la agarras se te cae el pirrín. Entonces, y a la fecha, o sea, suena algo chistoso y yo creo que me van a regañar si llega a ver mi mamá el video. No se preocupe, no se preocupe. Pero realmente así era, porque nos decía los tabús en México y más en esa época, no era muy común ver al hombre en la cocina, sino que decían la mujer se dedica a las labores del hogar, incluyendo lo que es la cocina, y los hombres se dedican al trabajo rudo. El hombre se dedica más a la siembra, al cultivo, a la milpa. Sí. Voy creciendo, sigo con el gusanito de querer entrar, me gusta la gastronomía. Empezaba a ver yo en televisión programas que hablaban sobre la cocina, gente que cocinaba, que decía, gente que estudiaba universidad pero en internados, y decía que en el grupo con el que vivía había personas que decían: yo cocino para todo el grupo de amigos. Y me empezó a entusiasmar esto de la gastronomía. Mi mamá fue enfermera del Seguro Social. Sí. Y como prestación que les dan a ellos es un curso de verano. Para ellos se les llama plan vacacional. Y nos mandan a los deportivos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de los deportivos hay varias actividades. Sí. Y entre ellas, ya para los juveniles, era la cocina. Entonces lo primero que yo hacía era identificar cocina. Hacíamos galletas, pasteles, cosas sencillas dentro de lo que es la repostería. ¿Y qué edad tenía? Ya tenía yo ahí 12 años. 12 años. Y 12 ya estaba usted años, metido en la cocina. Y ya me empezaba a meter ya en eso. Salíamos del curso y nosotros, con las pocas galletas que teníamos, empezábamos a repartir entre compañeros. Uh-huh. Mi hermano, pues luego me veía, también le decía lo que preparábamos, pero igual
vuelven otra vez los tabús, en donde una ocasión le decía a mi mamá, oye mamá, dice, tu hijo es medio raro, yo creo que es como que del otro lado, porque siempre metido en la cocina y con puras mujeres. Y otra vez yo decía, bueno, me alejo un poco de la cocina y me empiezo a enfocar ya en otras cosas. Pero una cosa que siempre nos han inculcado, Sí. en base a lo que es la investigación, es la historia. Mi papá, en paz descanse, lo recuerdo yo como una persona culta. Siempre tenía una respuesta para lo que nosotros le preguntábamos. Y siempre nos decía algo que se me quedó muy pegado en la cabeza. Él siempre nos comentaba, antes de conocer algún país, conozcan primero el suyo. Entonces, al inicio como que no lo entendía yo muy bien. Y hasta lo notábamos tedioso, porque cuando nosotros salíamos de vacaciones, sí pedíamos permiso en las escuelas, pero era cargar también equipaje y mochila con libros, cuadernos, tareas, y una parte era diversión y otra cosa era hacer los trabajos que teníamos pendientes para la escuela regresando después de las vacaciones. En ocasiones sí era tedioso, pero nos ayudó, porque también se preocupaba también de llevarnos a los lugares de interés, que monumentos, museos, Desde todo, chicos. desde chicos. Inculcó eso en usted. Nos inculcó a nosotros. Entonces esto viene desde su papá. Su papá le inculcaba la cultura, le Ajá. inculcaba ir a museos, le Ujú. inculcaba todo esto. Los dos, más que nada, tanto mi mamá como mi papá nos apoyaron, nos inculcaron todo esto. De la investigación, de la cultura, pues sobre todo de la cultura, ¿no? ujú. Y después de ahí usted estudió gastronomía, licenciatura en la Ciudad de México. Estudio la gastronomía, pero cuando yo entro a la secundaria, y es una cosa que no me orgullece mucho, porque como todo joven inquieto, Sí. llega un momento de travesura en que compañeros me jalan a saltarme las clases, a irme de pinta. Ok. Entonces lo más común para nosotros era Chapultepec, Ujú. pasear en el lago, estar en las lanchas, y a mí me aburría. Entonces yo les decía, ¿saben qué? Ahorita nos vemos. Y yo me iba caminando hacia el castillo de Chapultepec y vi que primero había un museo, que es el Museo de Caracol. Sí. Entro y empiezo a ver todo lo que hay dentro del museo y me empieza a gustar. Camino hacia el Museo de Chapultepec y empiezo a recorrer el castillo y empiezo a ver las historias, las vestimentas de los presidentes: Benito Juárez, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Maximiliano, Carlota, las habitaciones, los carruajes, las pinturas, y me empieza a gustar todo eso. Okay. Entonces cuando a mí me decían, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos de pinta? Y yo al inicio le decían no, y yo me iba por mi parte, pero me iba a museos, me iba al Zócalo, y del Zócalo recorría los museos y me empezó a gustar todo eso. Sí. Entonces, no me siento orgulloso de ese pasado, porque sí me brincaba una parte, pero lo compensaba con algo. O sea, ya traía usted en la sangre esta parte, ¿no? Le gustaba los museos, le gustaba toda la cultura. Entonces, ¿sí? Ahí lo que me gustaría aquí para que usted viera. Entonces, ¿cómo entra usted a la gastronomía? ¿Ya cuando estaba entra a estudiar? Entro a la gastronomía después de pasar por una ingeniería en bioquímica. Ah, caray, también es bioquímico. Estudié la ingeniería bioquímica, me quedé en el 5º semestre. Sí. Por azares del destino salgo de estudiar, me dedico a trabajar porque ya había formado una familia. Cuando quiero retomar otra vez el camino de la gastronomía, de la bioquímica, voy a la universidad, pero me dicen, el sistema ya te votó. Si quieres volver a iniciar, tienes que volver a hacer examen de admisión. De cero. Y empezar de cero. Le digo, bueno, pero ya tengo materias cursadas, me las pueden revalidar. Y me dijeron, no, porque ya tu registro ya no existe y vas a entrar con un nuevo registro. Entonces,
lo comento con mis papás porque es una parte que ellos también estuvieron ahí presionando bastante y hasta la fecha se les agradece en que yo fuera una persona que tuviera con qué defenderme en el futuro. Sí. Entonces les comento y me dice mi papá, bueno, entonces, ¿qué piensas hacer de tu vida? Sí. ¿Quieres seguir estudiando ahí? ¿Quieres estudiar otra carrera? ¿O quieres que te apoye con un negocio? Entonces, se metió a la cabeza gastronomía, lo que siempre me ha gustado. Sí. Pero, pero en el momento se me viene el tabú del pasado y decía sí o no, sí o no. Sí. Entonces, cuando yo me animo realmente a decir que quería estudiar gastronomía, fue cuando mi papá en una ocasión dijo, se me antoja un cóctel de camarón. Sí. Entonces yo a viva voz le dije, le digo, si quieres te lo preparo. Se me queda viendo y me dice, ¿lo sabes hacer? Le digo, sí, nada más cómpreme camarón, cómpreme las verduras, cómpreme esto. Ya. Me dice, ok, vamos al centro comercial, compra todo, preparo el cóctel de camarón, se lo llevan y cuando bajan de llevarle el cóctel a mi papá, cuando baja mi mamá, pues yo con los nervios porque dije, era la primera vez que hago cóctel de camarón y pues realmente pues no sabía si el gusto de mi papá. Y me dice mi mamá, dice tu papá que ya puedes vender. Y dije, efectivamente, gastronomía. Cuando me animo a decirle realmente qué carrera estudiar, fue un 10 de mayo. Sí. Y se lo dije en la noche, le digo, ya sé qué es lo que quiero estudiar. Con todos los tabús que había. Con todos los tabús y con el miedo, porque decía, le dije gastronomía. Se me queda viendo a mi papá y me dice, bien. Y dice, un buen gastrónomo y muy preparado siempre va a ser útil donde sea. Sí. Y me dice, y ya sabes, escuela, costo de colegiatura. Y le digo, no. Y me dice, cuando veas la escuela y el costo, vienes y me avisas. Empiezo a buscar escuela dentro de las escuelas más, pues empiezo a buscar escuelas como el Claustro de Sor Juana. Y pues realmente para las posibilidades de mi papá, pues dije, pues Muy es cara. muy cara. Pregunto y me dicen, sí, no se preocupe, y se va a ver un curso de inducción. El costo del curso de inducción es de 30,000 pesos, pero se le va a dar, si se inscribe ahorita, le vamos a dar un estuche de cuchillos totalmente gratis. Entonces dije, bueno, 30,000 pesos. Dije, no, es muy caro todavía. Y aparte, mi papá en ese periodo ya estaba en un proceso de prejubilación. Entonces busco otra escuela y me acompaña mi mamá. Y empezamos a ver carreras técnicas y licenciaturas. Entonces dice mi mamá, estudia mejor licenciatura. ¿Por qué? Dice, yo siento que te va a ir mejor con la licenciatura que una carrera técnica. Dije, bueno, buscamos ya los requisitos, me meto a estudiar la gastronomía y lo que sí me dice mi papá, ok, vas a iniciar una nueva carrera, recuerda, mi obligación, y me lo puso así, tu obligación ahorita es como hijo apoyarnos en la casa, pero te vamos a estar financiando la carrera y aparte los gastos que requiera tu hija, porque ya tenía una niña. Y así lo hice. Nunca me pusieron peros.
para los costos de la carrera realmente es cara. Es algo que yo también les comento actualmente a mis estudiantes. La carrera de gastronomía es cara, pero es muy bonita, la verdad. Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy bonita y realmente en los utensilios que uno compra, porque son utensilios que salen en un momento caro, pero es una inversión muy buena, porque son utensilios que nos van a hacer que hasta la fecha yo todavía los tengo. Sí. Fíjese, ahí interesante, termina usted la carrera con bastante esfuerzo y sacrificio, ¿Sí? ¿verdad? Y para meternos un poquito en la área que queremos que nos platique también, Ujú. porque yo me imagino que su vida es muy extensa, así como está diciendo, Ajá. pues ya viene de algo de tiempo. Termina la carrera y empieza a trabajar en la carrera de gastronomía. No precisamente. Termina, sí, Termino la carrera y para eso, este, pues todo pasa, todo pintaba muy bien. Llevo el primer año, el primer semestre en la carrera y sí, mi papá me decía, mi apoyo incondicional, mientras yo te viva yo te voy a apoyar. sí, Como padre, dice, yo te voy a apoyar. Y lo mismo quiero que tú hagas también con sí, tus hijos, el ejemplo que él nos dio. sí, Fallece mi papá y yo dije, chin, a buscar trabajo, a poder sostener la carrera. Y mi mamá habló conmigo también. Y me dice, ok, ya no está tu papá, pero yo te voy a apoyar a que termines esa carrera. sí. Y ahí empieza la otra parte fundamental de, pues ahora sí, de esta historia, que es mi mamá. Mientras estuve estudiando, mi mamá siempre estuvo a pie de cañón. En ocasiones, en eventos, pues yo le decía, hay un evento, ¿me quiere acompañar? Vamos. Oiga, me invitaron a tal evento, ¿quiere ir? Vamos. Igual, mi mamá siempre estuvo ahí presente y hasta la fecha. Eventos importantes que he tenido también han estado. O Sí. sea, parte fundamental fue eso, pero también parte de su duelo queda pues queda afectada por la pérdida de mi papá, Sí. al grado que empieza a tomar actividades. Y dentro de esas actividades, el sueño de mi mamá siempre fue estudiar el folclore mexicano. Y se mete a estudiar. Ya adulta, se mete al folclore mexicano y ahí es donde conoce a una profesora de folclore. Okay. Se hacen muy buenas migas porque también la profesora acaba de perder al esposo. Sí. Entonces como que se entendieron las dos y la profesora tenía ya en pie un proyecto que es juntar la gastronomía con el cantar mexicano Que o es lo la que usted nos comentó música. al principio, Uh-huh. ¿no? ¿Sí? Sí, porque sobre todo quiero conectar esto, mire, porque una de las cosas que veo que también es una pasión y lo veo que le gusta es la investigación. ¿Sí? Entonces quiero juntar esta parte para que nos explique un poquito, porque también la gente quiere escuchar esto, ¿qué es la investigación gastronómica y qué nos podría aportar usted en esa investigación de una gastronomía como la mexicana, que tiene, si Uh-huh. se fija, varias fusiones de varias cocinas o influencia de varias cocinas? Que nos pudiera aportar poquito en este podcast y nos dijera de esa historia que todos a lo mejor quisiéramos saber. Ah, ok, ya iba para ese punto. Sí, Eh, Cuando empieza a explicar la profesora que en la región donde ella vive, que es Tecámac, anteriormente se hacía un concurso de la canción vernácula sí, con el país de Chile. Entonces dice, mi proyecto es traer otra vez a la gente y juntarla con el folclore. Pero también mi hija empieza a presentar dotes o dones para el folclore. Y en una de esas mi hija se le salió decir a la profesora, maestra, mi papá es chef y sabe mucho. sí, Entonces la maestra me dice, ok, dice, ¿quién es tu papá? Y ya empiezo a platicar con la maestra. Empezamos así a cimentar el proyecto sí. y empiezo a conocer antropólogos, Ujú. más que nada con el estado de Puebla.
que es Gerardo Merlo, que es un antropólogo que se ha dedicado a estudiar la vida de Puebla, pero también la parte gastronómica. En la parte de investigación, se puede decir que una parte fue la cocina prehispánica, lo que llevaban nuestros antepasados como una forma de vida, y viene una revolución de ideas después de la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque empieza a haber un intercambio también cultural, y ese intercambio fue lo que marcó también la vida de todos los habitantes en México, dentro de culturas, la forma de vida y la forma de comer. Sí. Ahí se enlazan mucho los ingredientes, porque hablar de cocina prehispánica nada más nos basamos a lo que es el maíz, el frijol, el chile, la haba, el quelite, el guajolote como animal de siembra o de granja, pero todavía no existían, todavía no llegaba el cerdo, no llegaba el borrego, no llegaban los animales vacunos, todavía no había las frituras, frutas, verduras. Entonces es una parte donde los jóvenes también como que se enredan, porque hasta la fecha hablarles de cocina mexicana piensan que son las enchiladas, los chilaquiles, y les digo no, porque es fritura, y la fritura vino después de la llegada de los españoles. Eso es una fusión que hubo. Uh-huh. Sí, sí, E sí. incluso el tema del mole también proviene del náhuatl, del moli, que significa moler o salsa, dependiendo la región en donde se está hablando el náhuatl. Sí. Pero es moler el chile como tal, o moler especias, o moler el maíz. El mole como platillo, como ya lo conocemos, viene después de la llegada de los españoles, cuando empiezan a modificar las monjas que llegan, y sobre todo las monjas angustinas, con la molienda de los chiles combinada con especias, la manteca, porque ellas tenían una gran ventaja a su favor. Los conventos empiezan a tener cocinas, pero realmente entrar a una cocina en un convento de Puebla es todo un laboratorio, porque ahí se inventaron o se fusionaron varios platillos. Sí, sí, sí. Y entre ellos, en septiembre, de una conferencia sobre el chile en nogada, Sí. donde explico que en sus inicios fue un postre, Sí. Sí, me he escuchado pero eso. no fue un plato fuerte. No, exactamente. Y empiezo a romper los tabús de que no fue para celebrar la finalización de la lucha de independencia, ni tampoco para celebrar el cumpleaños de Agustín de Iturbide. Entonces, cuando yo conozco, empiezo a trabajar con la profesora Esperanza Mejía, y empiezo a conocer mayordomos del estado de Puebla, del estado de Oaxaca, y también es otra tradición, porque cada mayordomo debe de tener conocimiento de las fiestas, de la historia de la región donde ellos son mayordomos, pero también juegan o están atados a las costumbres. ¿Qué sería un mayordomo? Sería como Son los organizadores de las fiestas patronales. ok. Uh-huh. Entonces, es eso el mayordomo. Por ahí los que no conocían, yo ¿Sí? de hecho no conocía Uh-huh. que era el mayordomo. Es eso, ok. Son los que la mayordomía son las personas que se dedican a checar la logística y la realización de las fiestas patronales, Uh-huh. apoyándose con la iglesia. Sí. Porque como bien dicho, la iglesia es el que tiene que organizar las fiestas patronales cada vez que se acercan, pero un sacerdote no lo puede hacer por sí solo. Se apoya de los mayordomos, porque realmente es muchísima gente la que llega,
y hay pueblos o hay lugares donde recibe gran cantidad de peregrinos. Entonces, las mayordomías se encargan también de hacer la comida para la gente que va y así ofrece danzas para el santo patrón. Pero una forma de agradecimiento es al finalizar la jornada del día, pasen a las casas de, digamos, de 5 mayordomos, entre ellos se van turnando y dicen, le toca al mayordomo, digamos, Juan. Entonces, Juan los va a recibir en su casa y es el que les da de comer a toda la gente que va. Okay. Y no hace distinción. Hay gente que sin pertenecer a los grupos llega y la gente le da de comer sin decir, no, tú no participaste, no te lo doy. Es porque lo están dando de corazón, y eso es la parte importante y bonita que tienen las tradiciones, de que todos los mayordomos lo hacen, pero lo hacen sin escatimar los recursos, porque como lo comentaba, es una forma de retribuir todas las bendiciones o los beneficios que ellos están recibiendo durante todo un año. Ok, entonces esta gastronomía mexicana, que más bien es una fusión de varias culturas, viene después de la conquista, viene con los frailes que tenían ahí, y introdujeron ahí platillos que utilizaron parte tienen una cuestión que viene desde España, de Europa, junto con lo mexicano. Por ejemplo, algunas especies que venían de Europa, ¿estamos de acuerdo? De hecho, trajeron varias especies como la granada, el limón, la manzana, trajeron la canela. La canela, ok. El rábano también, que fue algo que trajeron los españoles y que los mexicanos la adoptaron muy bien, puesto que también la adoptaron para la gastronomía en la utilización del pozole. Sí, y el maíz. El maíz, la combinación del orégano, de la cebolla, del rábano, pues hace un complemento esencial para un platillo mexicano. Fíjense, quiero que nos comente algo aquí el chef, ¿verdad? Que Alberto, algo que me gusta bastante de esta historia, es que en esos mismos frailes, allí la panadería es francesa, ¿estamos de acuerdo? Pero llega a México y México le da un toque a la panadería, donde le pone azúcar, le pone forma de un ojo, le pone, bueno, que no sé exactamente cuáles fueron las primeras piezas que empezaron a hacer de pan, pero cómo el mexicano transforma esa panadería, y ahorita pues es una de las mejores del mundo, ¿verdad? Pero cómo transforma algo que no es de nosotros, que viene de Francia, pero que lo transforman ahí en esos mismos laboratorios que menciona usted, que están dentro de esos como conventos, que eran algo así como conventos, y ahí transforman esa panadería y todos esos platillos tan deliciosos que usted dijo, y la fusión de sabores, y también especias que trajeron, ¿verdad? Toda esta parte. Sí, de hecho, hablar de España primero es hablar una infinidad de cocinas en el mundo, porque recibió mucha fusión, sobre todo de Turquía, de Grecia, Francia, Italia, Marruecos. Y dentro de eso también el español es muy dado a tener también la fabricación de los panes. Quieren introducir el pan en la Nueva España, pero con el cultivo del trigo. Pero al inicio no fue sencillo, costó mucho trabajo por las condiciones en que se tenía que sembrar el trigo. Una vez que ellos habían desarrollado la técnica de la siembra del trigo, quieren empezar a inculcar la fabricación del pan, pero todavía esa resistencia todavía habían adoptado o se adoptaron muy bien algunos productos, porque así como se fusionó el ajo, la cebolla y el chile para hacer una salsa,
Así también se fusionaron el mestizaje entre las personas náhuatl con algunos españoles. Entonces empieza a haber ya también ese intercambio, y cuando empiezan a introducir la caña de azúcar fue cuando dijeron ¡pum! Empieza a crecer ya la variación de la panadería aquí en México. Sí. ¿Por qué? Porque el azúcar fue algo que adoptaron muy bien las personas nativas aquí en México. Fue algo que les gustó, y en la combinación de hacer la masa combinada con algún dulzor les gustó mucho. Sí. Y empiezan a hacer las variaciones de panes, pan rústico pero dulce, y empieza a gustar. Empieza a ver las variaciones, y cuando se empieza a dar la etapa de la cocina novohispana en México, Sí. es cuando se empiezan a tener las técnicas de la levación. Sobre todo, no teníamos levaduras secas ni sintéticas, pero sí naturales, con la cebada y con el pulque. ¿Con Entonces, eso se hacía la levadura? con eso se empezaba las técnicas de elevación en el pan. Fíjate, yo pensé que era la masa madre, pero ahorita me sale que el Ujú. pulque, fíjate. Interesante. Sí hubo introducción de masas madres, pero no era muy común. Sí. ¿Por qué? Porque la gente, había gente que trajo masa madre desde Europa, pero en algunas sí dieron resultado, y otras la masa madre se perdía. Sí. Pero cuando vieron la bebida por excelencia de los aztecas, que era el pulque tiene un periodo de vaporización, y aparte de añejamiento muy rápido. Sí. Entonces la fermentación que muy rápida en la masa hacía que la masa se empezara a elevar tan rápido, y empezaba a dar el efecto, y se empezaban a hacer también panes, y empiezan a surgir los panes, la panadería mexicana, pero con las variantes ya que empezamos a conocer, como las conchas, Sí. como las chilindrinas. El Una puerquito variación. es más nuevo, ¿verdad? Los cuernitos son una variedad de pan español, pero con azúcar espolvoreada encima. Sí. Y eso fue lo que a la gente le empieza a gustar, y fue cuando empiezan a hacer en México la panadería mexicana. Ok. Fíjese, algo bien interesante de la masa madre y todo esto, por los amigos que no saben qué es, masa madre es una masa que se descompone hacia una bacteria y hace que esa bacteria pueda laudar la masa. Laudar es que le dé volumen a la masa para que puedan hornearse. Pero ahora yo no sabía, y déjeme decirle que con el pulque. ¿Sí? O sea, es nuevo para mí eso. Y sí he probado el pulque. Y hasta la fecha, Sí. en el Estado de México se hace pan No. con levación con pulque. Fíjense nomás. Y con cebada. Sí. También. Sí, con cebada. Entonces me imagino que cambia completamente el sabor, ¿verdad? Cambia totalmente. Sí. No me imagino. Qué interesante todo esto. Pues mire, creo que ya hablar de este tipo de gastronomía es meternos a un mundo que tuvo que ver una evolución de la cocina, una aceptación de los ingredientes, porque habla usted de resistencia, Sí. ¿verdad? Y luego una regionalización, porque ya le pusimos nuestros productos. Sí. Y esto es muy interesante. Fíjese, me gustaría, no sé cómo lo ve usted, me gustaría que esto continuáramos un capítulo número 2, porque no alcanzaríamos en 30, 40, 50 minutos a hablar de todo esto. Sí. La gastronomía, dígame usted una cosa, para usted, en 2 palabras, ¿qué es la gastronomía? ¿Qué es la gastronomía en 2 palabras? Hablando de México, lógicamente, hablando de mexicano, de la investigación para usted. Dígame 2 palabras que representen esa gastronomía. Una feria de sabor y de color. Una feria de sabor y de color. Eso, amigos, es la gastronomía. Yo realmente también, luego les contaré la historia. Cuando hablan de gastronomía,
para mí, como dice el chef, es pasión. Es una feria de olores, Ujú. sabores, Sabores. gente trabajando Sí. todo el tiempo, que trabajan horas para que nosotros disfrutemos en minutos todo ese manjar. Sí, y que nos estamos olvidando, o sea, estamos hablando ahorita de la gente que trabaja dentro de las cocinas, Sí. pero nos estamos olvidando también de la parte más importante, Que la produce. gente que está produciendo los ingredientes Sí. y que se dedica totalmente en el campo y que parte de lo que es nuestro trabajo como investigación Sí. es rescatar y darle su lugar a la persona que trabaja el campo, porque Sí. realmente se está perdiendo. Gente que quiere trabajar sus tierras en la parte central y sureste de la República, ya hay muy pocas, porque la paga que se le da en la cosecha es muy poca. Y realmente el abasto que obtienen los centros comerciales o las facilidades de pago están ganando. Sí, de acuerdo Y con usted. Guanajuato es uno de los estados que apoya mucho la gastronomía local o las cocineras tradicionales. Y sobre todo, conozco gente que tiene restaurantes en Guanajuato que cuando va la gente que cosecha, y sobre todo voy a meter un gol, pero lo he vivido. Hay un restaurante que se llama Casa Mercedes. Desafortunadamente el chef titular falleció, ya tiene 3 años que falleció, Jesús Cárdenas, pero el papá del chef decía, señor, ¿cuántos costales de frijol tiene? Y si el señor decía, tengo 3 costales de 25 kilos cada uno, y a cómo lo está dando el centro comercial. Y si en el centro comercial lo están dando a 35 pesos el kilo, el señor decía, tráigame los 3 costales y se lo voy a pagar a 40 el kilo. Y todavía ellos están rescatando esas tradiciones o esas, el trabajo de la persona que trabaja el campo. ¿También es Eh, especialidad eso, chef? ¿Mm? También es especialidad esa parte del campo, de todos esos Eh, productos que trabaja el campo. hemos estado Sí. presente en algunas cosechas y viendo la gente que nos explica las problemáticas que tiene al poder sembrar. Y ante una, em, surge en el año 2010 un reconocimiento para México que cambió la historia de la gastronomía en México, que fue el nombramiento del patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. UNESCO. Quiere decir que de las 3 cocinas más importantes en el mundo, México está dentro de esas 3. Ok. Es un título que se ha defendido desde que se nos nombró en el 2010 y que se le dio más importancia realmente. ¿Por qué? Porque empezamos a fomentar el Rescatarlo. trabajo de las cocineras tradicionales. Una, porque nosotros metemos mucho el distintivo H en la forma de trabajo de las cocinas, pero distintivo H no permite la utilización del barro, no permite la utilización de cucharas de madera, de las tablas de madera, porque son focos de infección para los alimentos. Pero defendiendo la cocina tradicional y dentro de lo que es la técnica, porque a raíz de eso Italia también lo está haciendo, que para mí Italia es la cocina número 1 en el mundo, fomenta mucho el slow food, que en español quiere decir la cocina lenta. Italia cuenta con la primera universidad gastronómica de slow food. ¿Qué quiere decir esto? Que Italia en esa universidad les enseña a los estudiantes desde la siembra hasta la elaboración del platillo.
Oye, qué interesante. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa, ¿qué le parece? Para darle Ujú, forma, vamos seleccionando el próximo podcast que tengamos, vamos viendo qué tema vamos a dar, porque esto tendríamos que dividirlo en varios temas. ujú. A ver qué le parece, me gustaría que platicáramos en los próximos capítulos. Uno, ahí le va, Ujú. los moles de Oaxaca, ¿qué le Moles de... parece? Los Perfecto. chiles que se dan ahí y que no se dan en ninguna parte de México, ¿le parece Ujú. bien esa? Muy bien. Otra, el maíz criollo y el transgénico, qué es lo que está pasando y por qué ahorita le está dando mucho auge a lo que es el maíz. ¿Le gusta Ujú. también esa idea? Que Sí, pudiéramos hablar. Y otro tema también que me gustaría mucho que serían los tamales. los tamales, ¿Sí? perfecto. Tres temas diferentes porque si no, no le vamos a dar la importancia que requiere de esto, chef, Ujú. porque es algo que es muy extenso, que Sí. no lo podemos platicar en un solo capítulo, pero que sí lo vamos a poner. Le vamos a poner, de hecho, la serie, sí, investigando la gastronomía mexicana. A eso le vamos Ujú. a poner la serie, ¿le parece bien? Ok, Como un muy nombre, bien. sí, sí, para que hablemos de esa investigación y lo vamos a hacer de los capítulos que se ocupen. Pero me Ujú. gustaría centrarme en esa parte. O igual lo podemos poner como explorando la gastronomía, Ah, ok, muy bien. porque si adentrarnos a la gastronomía de Oaxaca es muy extensa y Sí. nos podemos llevar 5 años y no vamos a poder, ni llegamos ni a la cuarta parte No, de la por eso gastronomía. le digo, porque estábamos checando ahí. Sí. Entonces, mire, vamos haciéndolo así, porque si Ujú, no vamos a dejar inconcluso esto y creo que no le daríamos la relevancia que se necesita. ujú. Entonces vamos entrando con Oaxaca y le Sí. digo porque ahí hay un chiles que usted va a decir luego su nombre, que sabe que no siembran en ningún otro lado, Ajá. que no tienen apoyo, que están en peligro de ya no, Ajá. De inclusive la semilla ya extinción. no hay en Ujú. ningún lado. Y me gustaría darle esa importancia por capítulo. ¿Le parece bien? Muy bien. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Chef, para despedirnos, ¿qué le diría usted al público para que estuvieran atentos para el próximo capítulo? Y ¿qué les comentaría usted de la gastronomía y cuál sería su recomendación? Lo que yo le puedo decir al público, em, apoyen mucho al cocinero, aprendan a comprendernos, porque realmente nosotros podemos estar dando el 100% en cocina, pero no saben realmente cómo nos sentimos nosotros o nuestra vida privada. Ujú. Entonces, comprendan mucho la profesión. Yo creo que por lo que hemos platicado, se están dando cuenta que no nada más es estar en cocina y memorízate los platillos. Implica muchísimo más. Claro. Y dentro de todo eso es adentrarse al campo, el comprender a la gente, el cómo adentrarse a la gente, el saber las costumbres, la vida de las personas que trabajan en el campo, acercarse a los tianguis, acercarse a la gente que vende sus productos y que realmente apoyen mucho el mercado o los tianguis locales, porque lo estaba comentando, adentrarse a un tianguis es buscar una feria de colores, sabores, olores y sensaciones inmensas, que es lo que también estaba comentando hace rato. Uh-huh. Y aprecien mucho la gastronomía mexicana, porque sí realmente no se compara con otra en el mundo. Claro que no. Muchísimas Uh-huh. gracias, chef. Yo estoy de acuerdísimo con usted. También así que vamos a hacer una serie porque Uh-huh. no podemos dejar esto así. No, y realmente ni siquiera empezamos todavía. Uh-huh. Entonces vamos a hacerla así. ¿Le parece bien? Sí, me Usted parece elige muy bien. cualquiera de los temas porque serán unos, porque son bastantes, pero Uh-huh. vamos yéndonos despacito para Uh-huh. que las personas estén enteradas de todo lo que es México. Y algo que yo les quiero decir antes de terminar este capítulo es algo que dijo ahorita el chef. Primero visiten su país Sí, y después vayan a otra parte del mundo. México, estamos bendecidos. sí. ¿Verdad? Me gustaría que apoyaran a ese agricultor, que apoyaran a esa cocina en ese mercado, en ese tianguis, porque ahí está la historia de México, ahí está la gente de México y ahí están los productores de México. Así que Uh-huh. muchas gracias, chef. Que pasen Gracias. buenas noches y nos vemos en el próximo capítulo. Uh-huh. Se va a llamar la serie, ¿cómo se va a llamar? Para recordar de nuevo. Explorando la cocina mexicana. Explorando la cocina mexicana. Así que muy buenas noches y nos esperamos en el próximo capítulo. Saludos. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Bye.